Mi sobrino humilló a mi hijo en plena fiesta mientras el resto se reía, los eché sin dudarlo. Esa misma noche mi madre me declaró, muerto, para la familia, así que le respondí que era hora de cobrar hasta el último centavo que me debían, y dejé que ardiera lo que tuviera que arder. Mi nombre es Wyatt, tengo 36 años, y durante mucho tiempo permití que mi familia me tratara como si fuera su cajero automático personal. Estoy casado con Hank desde hace 7 años, y juntos tenemos a nuestro hijo, Mason, que acaba de cumplir 9. Siempre hemos sido organizados con nuestras finanzas, él trabaja como higienista dental y yo soy contador corporativo en Phoenix. Entre ambos ingresamos cerca de $155.000 anuales, suficientes para vivir bien, o así fue hasta que mi hermana mayor decidió que sus problemas económicos eran responsabilidad mía. Savannah, que ahora tiene 39 años, es madre soltera de un niño de 12, Colton. Quedó embarazada en la universidad, el padre desapareció, y desde entonces se ha instalado en el papel de víctima, alimentada por mis padres, que viven en Tucson y siempre han visto en ella a la hija que necesita apoyo. Funciona así, ante cada dificultad, Savannah llora, llama, dramatiza, y mis padres recurren a mí. La narrativa siempre es la misma, pobre Savannah, pobre Colton, necesitan ayuda. Mientras tanto, Hank y yo calculamos gastos, planificamos presupuestos y evitamos lujos innecesarios, pero según ellos eso significa que debemos financiar media familia. Todo empezó hace 5 años. Savannah me llamó llorando porque la transmisión de su coche había colapsado en plena autopista. Necesitaba $4,500 para seguir trabajando. Le preparé un pagaré simple, 3% de interés y cuotas de $200 al mes. Pagó 3 veces y luego comenzaron las excusas, que Colton necesitaba implementos deportivos, que el mes estaba difícil, que pronto se ponía al día. Después vino la reparación del aire acondicionado, $8,200. Más tarde, la factura del yeso de Colton cuando se rompió el brazo, $3,600. Luego un depósito para mudarse a un departamento más adecuado para un niño en crecimiento, $2,800. Y así continuó, seguros del coche, reparaciones menores, emergencias que aparecían como por arte de magia. En total, fueron 17 préstamos en 5 años, acumulando $68,400. Ella solo devolvió $4,100. Guardé todo, pagarés firmados, calendarios de pago, capturas de pantalla de mensajes justificando retrasos. Hank aborrecía la situación, y la tensión con Savannah era mutua. Ella lo llamaba controlador, él decía que ella era un huracán financiero. Nuestros padres insistían en que yo ayudara más porque ella no tenía pareja. Un día, mi amigo Travis, abogado corporativo, revisó los documentos y me dijo sin rodeos: tienes $64,300 pendientes con pagarés firmados. Puedes enviar cartas de demanda cuando quieras. Me reí, creyendo que nunca llegaría a ese punto. Ojalá le hubiera hecho caso. La semana previa al cumpleaños de Mason, Hank estuvo organizando todo: pastel personalizado, decoración temática y el kit de robótica que nuestro hijo venía deseando desde hacía meses. Llamé a mis padres y a Savannah para confirmar asistencia, y ambos dijeron que estarían allí. El día del evento, Hank estaba terminando de envolver el regalo. ¿Tú crees que tu hermana llegue a tiempo?, me preguntó. Dijo que sí, respondí. También dijo que pagaría aquel préstamo de la transmisión hace 2 años, murmuró. Nos adelantamos al lugar del evento, un salón privado en un arcade, para decorarlo. Mason no podía contener la emoción: globos, banderines, pastel con engranajes y circuitos, todo perfecto. Mis padres llegaron temprano. Mi padre preguntó de inmediato por Savannah. Llegó 40 minutos tarde, con Colton pegado al teléfono sin siquiera saludar a su primo. Durante la pizza, Colton ignoró cualquier intento de Mason por conversar. Savannah, en cambio, aprovechó para presumir sobre las supuestas habilidades sobresalientes de su hijo, su competencia de programación, su práctica avanzada, su nivel. Mason se fue encogiendo cada vez más en su silla mientras trataban de redirigir la conversación. Mi padre intentó incluir a mi hijo, pero Savannah lo interrumpió para seguir alardeando sobre Colton. Luego llegó el momento de cantar el cumpleaños. Savannah apenas fingió interés. Mis padres le regalaron a Mason una tarjeta de regalo, y Savannah entregó un set de Lego para niños mucho más pequeños. Mason, siempre amable, agradeció igual. Elegimos algo sencillo, dijo Savannah mirando a Hank. Sus intereses siguen siendo bastante básicos, no todos los niños pueden estar al nivel de Colton. Algunos simplemente nacen, promedio. Sentí la mano temblorosa de Hank bajo la mesa. Después saqué nuestro regalo, el kit de robótica que Mason tanto soñaba. Su rostro se iluminó como nunca. Lo abrazó, lo observó entusiasmado, hasta que Colton abrió la boca.
Ese es para principiantes. Yo armé eso cuando tenía 8. Es demasiado básico. Mason levantó la mirada, confundido. Ahora trabajo con placas Arduino, añadió Coulton. Eso que te dieron es como para bebés. Savannah soltó una risita. No seas cruel, cariño. No todos son genios como tú. Y luego miró a Mason con un tono empalagoso y humillante. Está bien, cariño. Lo importante es que haces lo mejor que puedes, incluso si vas un poco atrasado. Mi madre se rió por lo bajo. Mi padre evitó mirarme. Savannah aprovechó el silencio para rematar. Y bueno, esta fiesta es bastante simple. Pizza y máquinas de arcade. Nosotros celebraremos el cumpleaños de Coulton en ese nuevo parque de aventuras bajo techo. Uno que cuesta bastante, añadió mirando a Hank. Supongo que algunas personas no tienen idea de cómo organizar algo de calidad. Mason enrojeció, apartando su regalo con vergüenza. Hank, que había estado conteniéndose todo este tiempo, se puso de pie. Savannah, cállate. ¿Qué dijiste? Respondió ella con falsa incredulidad. Tu hijo acaba de menospreciar el regalo de Mason en su propia fiesta. Y tú lo celebras. Calle. No me hables así, gruñó Savannah. Si tú presionaras más a Mason en vez de consentirlo tanto, quizá no estaría tan atrasado. ¿Atrasado respecto a qué, a tu hijo malcriado? Replicó Hank. Savannah se levantó de golpe, tirando su silla al suelo. ¿Cómo te atreves a llamar así a Coulton? Él es excepcional. Tu hijo es insoportable, y tú lo estás criando a tu imagen. Mason empezó a llorar mientras su primo sonreía con arrogancia. Savannah agarró con fuerza la muñeca de Hank. Por lo menos yo eduqué a alguien especial. ¿Qué ha logrado tu hijo? Mientras yo saco adelante a Coulton sola, tú tienes toda la ayuda del mundo y aún así tu hijo se queda atrás. Mediocre, igual que ustedes. Ese fue el momento en el que perdí la paciencia. Me levanté de golpe, me interpuse entre Savannah y Hank, y le sujeté la muñeca con firmeza hasta que soltó el brazo de mi esposa. Mi voz salió baja, pero cargada de una furia contenida. Quita las manos de mi esposa. Ahora. Savannah liberó a Hank, aunque no dio un solo paso atrás. Su expresión seguía deformada por la rabia. Ah, claro. Ahora resulta que te pones de su lado. Lárgate. ¿Qué? Que te vayas. Toma a tu hijo y sal de aquí de inmediato. Wyatt, no digas tonterías. Acabas de hacer llorar a un niño de 9 años en su propio cumpleaños. Insultaste a mi hijo, a mi esposa y a nuestra casa. Te vas ahora mismo o llamo a seguridad. El ruido del arcade desapareció de golpe. Las familias se habían quedado en silencio, los empleados miraban desde el mostrador, y mi madre tenía la boca abierta. Savannah notó las miradas, pero aún así se mantuvo desafiante. ¿En serio vas a elegirla a ella antes que a tu propia familia? Hank es mi familia. Mason es mi familia. Tú eres simplemente alguien que ha tomado $68,000 prestados de mí y no ha hecho más que traerme problemas. Lárgate. Estás cometiendo un error enorme. Sin esta familia no eres nada. Esto se acabó. Mamá, papá, ¿vienen conmigo? Mi madre se levantó, con lágrimas en los ojos. Wyatt, ¿cómo pudiste? Mamá, si quieres irte con ella, adelante. Pero no voy a disculparme por defender a mi esposa y a mi hijo. Savannah estaba por salir, pero se volvió una última vez. Vas a arrepentirte. Y cuando eso pase, yo no estaré. Ninguno de nosotros estará. Lo estoy contando. Cerró la puerta de un portazo. El arcade entero siguió en silencio, con todas las miradas clavadas en mí. Mis padres también se marcharon. Mi madre todavía con ese gesto de víctima indignada. El gerente del lugar se acercó con cautela. ¿Todo bien? Sí, perdón. Asunto familiar. No hay problema. Pero tu hermana se pasó muchísimo. Me acerqué a Hank y a Mason, que seguían sentados cerca de una máquina de premios. Me agaché junto a ellos. Oye, campeón, lo siento. Está bien, papá. No, no está bien. Lo que ella dijo estuvo mal. Y no volverán a estar cerca de nosotros. ¿De verdad? De verdad. No tienes que verlos más si no quieres. Bien. Son malos. Hank me miró. Sus ojos estaban rojos, pero tenía una pequeña sonrisa. Gracias. Tendría que haberlo hecho antes. Lo hiciste justo cuando importaba. Nos quedamos otra hora allí. Mason volvió a jugar, incluso ganó algunos premios, y para cuando salimos, ya estaba sonriendo otra vez. En el auto, observó el kit de robótica que le habían regalado, esta vez realmente interesado. Papá. Dime, hijo. ¿Podemos construirlo mañana? Claro que sí. Sonrió, satisfecho. Esa noche, ya con Mason dormido, Hank y yo nos sentamos en el sofá tratando de entender todo lo que había ocurrido. Sacó su laptop. Tu hermana llevó a Coulton a Disneylandia el mes pasado, me dijo.
3 días subiendo fotos a todas sus redes. Park Hoppers, hotel bonito, desayuno con personajes. La miré incrédulo. Y 2 semanas atrás necesitaba $900 para reparar su auto. Exacto. Y ahora 1.400 para un portátil. ¿Notas un patrón? Claro que lo notaba. Llevaba años notándolo, solo que me había negado a admitirlo. Hank cerró la laptop y me miró con seriedad. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres decir? Hoy echaste a tu hermana de un lugar público. Prácticamente obligaste a tus padres a elegir bando. Y tu madre dijo que estaba rota contigo. ¿Qué piensas hacer? Saqué mis archivos de préstamos. Había 17 préstamos, todos con pagarés firmados. Lo vuelvo oficial. Le doy 30 días para empezar pagos reales o me voy por la vía legal. Hank levantó las cejas. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Hoy nos humilló frente a todos. Ya no pienso seguir haciéndome el amable. Tu familia va a perder la cabeza. Ya lo hizo. Así que mejor que valga la pena. Ella sonrió. De acuerdo. Hagámoslo. La mañana siguiente llamé a Travis, mi abogado. ¿Qué pasó? Preguntó. Recibí tu mensaje diciendo que todo se descontroló. Le conté lo del cumpleaños. Espera, interrumpió. ¿Tu hermana agarró a tu esposa frente a testigos? Sí. ¿Y tú la expulsaste del lugar? Le dije que se fuera o la sacaba yo mismo. Santo cielo, lo hiciste de verdad. ¿Y ahora quieres reclamar todos los préstamos? Todos. Bien. Mañana tienes las cartas de demanda listas. Esto se va a poner feo. Perfecto. 2 días después del cumpleaños de Mason, mi teléfono explotó. Mensajes de mi madre, mi padre y Savannah diciendo lo mismo, que yo era egoísta, que ella necesitaba el portátil, que el futuro de Coulton dependía de eso, que la familia ayuda a la familia. Los ignoré y me quedé ayudando a Mason a armar su kit de robótica. El sábado, a las 8 de la mañana, alguien llamó a nuestra puerta. Era mi madre. No había avisado, ni enviado un mensaje. Solo apareció. ¿Podemos hablar? Preguntó. Hank se acercó detrás de mí. Marlene, son las 8 de la mañana. Necesito hablar con Wyatt a solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mí. A mi madre no le gustó nada. Sus labios se apretaron. Savannah está muy herida, dijo, ignorando por completo a Hank. Necesitaba ayuda y tú nunca le habías dicho que no. Nunca. Quizá ese es el problema, respondí. ¿Qué se supone que significa eso? Que le he dado préstamos durante 5 años y solo ha pagado el 5%. Tal vez ya es hora de que resuelva sus propias cosas. Mi madre abrió mucho los ojos, como si jamás hubiera oído algo así. Es una madre soltera, Wyatt. Está haciendo lo que puede. Y yo soy un hombre casado, con un hijo y una hipoteca. También hago lo que puedo. No es lo mismo. Tú tienes el ingreso de Hank. Savannah está sola. Ahí estaba. La excusa eterna. Hank dio un paso adelante. Marlene, con todo respeto, Savannah gana $55.000 al año. Puede presupuestar, puede ahorrar, puede evitar ir a Disneylandia si necesita un portátil. Simplemente elige no hacerlo porque sabe que Wyatt la rescatará. Mi madre se puso roja. Ese viaje fue un regalo de una amiga. Ella no pagó. Por favor, respondió Hank. Vi las publicaciones. Pagó hotel y entradas. Esos son al menos $2.000. Pero claro, no puedes comprar un portátil. No entiendes por lo que está pasando. Entiendo que es una adulta que debe ser responsable de sus decisiones. Mi madre me miró con indignación. ¿Vas a permitir que hable así de tu hermana? Hank no está equivocada, contesté. El rostro de mi madre cambió, primero herida, luego helada. Ya veo. Pues no te sorprendas cuando Savannah deje de venir a los eventos familiares. No te sorprendas cuando Coulton pregunte por qué su tío ya no se preocupa por él. Se marchó sin esperar respuesta. Hank cerró la puerta y se apoyó en ella. Bueno, eso fue un éxito. Lo próximo es que llamará a papá, dije. Ella me lo había advertido con una seguridad inquietante. Prepárate. Tu papá va a intentar darte pena. Siempre empieza así. Yo pensé que exageraba, pero terminó teniendo toda la razón. Ese mismo día, por la tarde, mi teléfono sonó y vi el nombre de mi padre. Contesté sin entusiasmo, preparado para cualquier cosa menos para el tono suave que usó. Sonaba como si estuviera lidiando con cristal fino, casi con miedo de que yo me rompiera. Dijo que comprendía que las cosas podían estar complicadas para mí en términos económicos, lo cual era ridículo. Él sabía perfectamente que yo no tenía problemas de dinero, pero que quizá podía poner al menos la mitad de lo que Savannah necesitaba. Según él, era por el bienestar de Coulton, como si yo tuviera alguna obligación de asumir responsabilidades que no me correspondían. Tuve que cerrar los ojos para no perder la paciencia.
Papá, tú estabas ahí, empecé, con un tono más firme del que esperaba, cuando Savannah agarró del brazo a Hank, delante de todos, sin ningún motivo, y cuando hizo llorar a Mason en su propia fiesta. La escuchaste llamarlo mediocre, decir que la celebración era triste y que nuestro hijo era promedio. Y aún así no te moviste. Ni siquiera lo defendiste. El silencio al otro lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Además, continué, sabes perfectamente que Savannah me ha sacado $64.300 en 5 años. 5 años. Y tú siempre lo ignoraste. Eso llegó a su límite. Termina hoy. Mi padre trató de recuperar algo de autoridad, pero su voz salió débil, como si no tuviera convicción real. Me dijo que debía pensar en lo que le estaba haciendo a la familia. Y colgó. Yo sí lo pensé. Lo pensé con detalle. Y llegué a una conclusión muy distinta a la suya. Estaba haciendo lo necesario para que dejaran de tratarme como una billetera con piernas. Durante los siguientes 7 días, nadie llamó. Ni un mensaje, ni un reclamo, nada. Una calma fría, artificial, como la pausa antes de una tormenta. Hasta que el viernes por la noche, casi a las 11:30, Savannah decidió aparecer. Necesito hablar contigo, dijo sin saludar, con la voz quebrándose entre enojo y desesperación. Está bien. No por teléfono. Mañana. Cafetería cerca de tu trabajo. Al mediodía. Acepté porque ya sabía que esto tarde o temprano iba a explotar. A la hora acordada, Savannah llegó con un aspecto drenado, ojos hinchados, cabello desordenado, expresión alterada, pero no era tristeza, era enojo. El tipo de enojo que se guarda tanto tiempo que ya vive debajo de la piel. ¿Qué es todo este drama que creaste? Disparó apenas me senté. Lastimaste muchísimo a mamá. Ha llorado 3 días seguidos. Nunca nos habías tratado así. Quizá debí haberlo hecho antes, respondí sin suavizarlo. Sus ojos se afilaron como cuchillas. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué mi teléfono sin prisa, abrí la carpeta de archivos y se la puse enfrente. Aquí tienes, 17 préstamos. $68.400 en total. Has devuelto 4.100. Necesito saber cuándo vas a pagar el resto. Ella ni siquiera movió la mano para tomar el teléfono. Pensé que eran préstamos familiares. No imaginé que ibas a llevar un registro tan detallado. Firmaste pagarés con calendarios de pago. ¿Qué pensabas que eran? Pensé que estabas ayudándome, respondió, como si el concepto de responsabilidad no la incluyera. Te ayudé durante años. Años, Savannah. Ahí está la diferencia, ayudaba. En pasado. ¿Por qué te aprovechaste de mí? Cruzó los brazos como una adolescente castigada. Hank te llenó la cabeza. Siempre ha querido separarte de nosotros. Hank lleva años diciéndome que deje de prestarte dinero. Que tú solo usabas el vínculo familiar como excusa. Yo debería haberlo escuchado antes. Ella frunció la boca, temblando de rabia. Ella siempre me ha odiado. ¿Y tú crees que eres mejor que nosotros? Los dos viven juzgándonos. No voy a fingir que esto es culpa de Hank. Tú tomaste decisiones que nos llevaron a este punto. Y terminaste de destruir nuestra relación cuando humillaste a mi hijo delante de toda la familia. Colton solo dijo lo que es, contestó sin vergüenza. Mason es básico. Me quedé quieto. ¿Cómo explicarle a alguien que su crueldad no es sinceridad sino violencia emocional? No le importaba el daño, estaba convencida de que su hijo era superior al mío y que señalarlo en voz alta era un acto de honestidad. Tienes 30 días, dije finalmente, con un tono que incluso a mí me sorprendió. Si no empiezas los pagos, envío todo a cobranza legal. Sus ojos se agrandaron como si recién entendiera que hablaba en serio. No lo harías. Inténtame, Savannah. Volví al trabajo y llamé a Travis, mi abogado de confianza. Le pedí que preparara las cartas formales. Para el martes estaban listas, cada una detallaba fechas, montos, incumplimientos y pagarés firmados. Le dieron 30 días exactos antes de iniciar proceso judicial. Esto va a acabar de destruir lo poco que queda de tu relación con tu hermana, me dijo Travis. Ella la destruyó hace años, respondí. Y mis padres la respaldaron cada vez que pudieron. Mandé las cartas por correo certificado. Savannah la recibió el miércoles. Mis padres, el jueves. Luego solo quedaba esperar. La reacción llegó el viernes en la noche con la fuerza de un huracán. Mi madre llamó gritando, al punto de obligarme a alejar el teléfono. ¿Cómo se te ocurre amenazar a tu hermana? ¿Qué clase de hijo hace algo así? Uno que está cansado de que lo usen. Ella pidió el dinero. Firmó documentos. Debe pagarlo. No tiene cómo. Sollozó. Entonces no debió pedirlo. Tu padre está destrozado, siguió, con una dramatización que ya había visto 1000 veces. Savannah está teniendo ataques de pánico. Estás destrozando esta familia.
Solo envié una demanda de pago. Si empieza a hacerlo, no habrá juicio. Te dije que no puede pagar. Pero pudo pagar Disneyland. Silencio. ¿Quién te dijo eso? Está en su Instagram, mamá. No es precisamente información clasificada. Otra pausa. Después, el llanto. Has cambiado tanto. Hank te cambió. Antes te importaba la familia. Aún me importa. Solo no la parte que abusa de mí. 10 minutos más tarde, mi padre llamó para suplicar. Literalmente suplicar. Dijo que buscáramos otra solución, que le diera tiempo, que no llevara asuntos privados a lo legal. Le dije exactamente lo mismo. Si paga, no hay demanda. Si no paga, hay consecuencias. No es complicado. Savannah nunca llamó. Solo empezó a mandarme mensajes larguísimos, algunos de varias pantallas, acusándome de traición, de ser un monstruo, de destrozar su vida. Decía que Colton estaba preguntando por qué yo los odiaba. Que jamás me pediría nada otra vez. No le respondí. Ya no había nada que hablar. El sábado por la mañana alguien golpeó la puerta con tal fuerza que el marco vibró. Miré por la ventana y, obviamente, era ella. Su coche estaba estacionado de mala manera en la entrada. Abrí la puerta y Savannah entró como una tormenta. ¿Dónde está Hank? Sé que ella está detrás de todo. Hank apareció en el pasillo sin miedo. Aquí estoy. Tú lo manipulaste, lo acusó. Él estaba bien hasta que se casó contigo. Él estaba siendo usado, respondió Hank. Eso es diferente. Savannah dio un paso hacia ella y tuve que ponerme en medio. Vete de mi casa ya. No me voy. Soy tu hermana y me estás destruyendo por dinero. Tú sola te pusiste en esta situación. Dime una fecha de pago. Una sola. Ella no dijo nada. Ni un murmullo. ¿Exacto? Tienes 25 días. Si no, procederé legalmente. Voy a contarle a toda la familia lo que estás haciendo, amenazó. Perfecto, dije con calma. Yo tengo documentos. Tú tienes excusas. Antes de irse, lanzó una mirada llena de odio hacia Hank. Todo esto es por tu culpa. Savannah, intervine, sal de mi casa antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Dio un portazo tan fuerte que hasta las bisagras temblaron. Hank respiró hondo después de que se marchó. Qué manera de empezar el día, dijo. Estoy bien, le aseguré. Ella llevaba años queriendo enfrentarte. Era cuestión de tiempo. El resto de la semana fue una avalancha de llamadas y mensajes. Primos con los que no hablaba desde hacía años, mis padres, incluso mi tía de Oregón, que apenas sabía qué estaba pasando, todos diciendo lo mismo, que estaba siendo cruel, que el dinero no valía destruir la familia, que Savannah estaba esforzándose. Pero un detalle llamó la atención. Nadie mencionó los $64.300. Ni una sola vez. A veces me sorprende cómo nadie en mi familia se detuvo a cuestionar por qué Savannah había solicitado 17 préstamos y prácticamente no había devuelto ninguno. Nadie preguntó tampoco cómo nos afectaba a Hank y a mí ver a nuestro hijo Mason ser tratado como si no valiera nada. Todo lo que querían era que me callara, que perdonara, que fingiera que nada había pasado y retomara mi papel de hijo cajero automático. Pero no lo hice. Travis me ayudó a preparar el siguiente paso. Teníamos todo armado, las demandas para el Tribunal de Reclamos Menores por los préstamos inferiores a $10.000, los expedientes listos para la Corte Civil por las cifras más altas, los reportes para las agencias de crédito y la documentación para proceder con la retención de salario. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Me preguntó mientras revisaba cada formulario. Totalmente. Tu familia va a explotar. Ya lo hicieron. Así que, por lo menos, que valga la pena. Esa noche Hank y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante, casi como una celebración anticipada. Alzó su copa y dijo: por fin estás mostrando carácter. Brindé con ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio real. Día 29. No había señales de pago por parte de Savannah. Lo único que recibí fueron mensajes cargados de insultos, todos acusándome de ser una mala persona. Mi madre había dejado de llamar. Mi padre, en cambio, me envió un último correo suplicando que recapacitara. No contesté. Día 30 pasó. Presenté todo el papeleo. Travis me guió en cada paso. 3 demandas rápidas en reclamos menores. El resto para la Corte Civil. Y la notificación a las agencias de crédito. El puntaje de Savannah estaba a punto de desplomarse. Sabes que va a perder la cabeza cuando la notifiquen, ¿verdad? Me dijo Travis. Lo estoy esperando. Mi madre llamó gritando. Me dijo que Savannah había quedado en ridículo en su trabajo. Que yo estaba muerto para ella. Que no llamara, que no visitara. Que ya no era su hijo. Y colgó. Esa tarde, Hank me encontró sentado en la sala. ¿Estás bien?
Mi madre me desheredó hoy, le dije. ¿Y cómo te sientes? Extrañamente, bien. Normal. Esa mujer ha sido tóxica durante años. Me reí. Lo curioso es que no me siento culpable. Porque dejaste de permitir que te pisotearan, respondió. Luego vino lo inevitable, las publicaciones en redes sociales. Savannah comenzó a pintarse como víctima. Historias larguísimas hablando de traición familiar, asegurando que yo la estaba demandando por ayudarme económicamente, insinuando que ella me había prestado dinero y que ahora yo estaba tomándola por sorpresa. Abrí su publicación. La leí 2 veces. Afirmaba que era yo quien le debía, que el proceso legal había surgido porque ella me pidió que le devolviera supuestos préstamos. Se lo mostré a Hank. Está mintiendo descaradamente. Claro que sí, me dijo. Admitir la verdad la haría quedar mal. Pero la gente le cree. Mira los comentarios. Decenas de personas insultándome, llamándome parásito, diciendo que ella debería demandarme a mí. Que digan lo que quieran, respondió Hank. Tienes todos los documentos. Eso es lo único que importa. Tenía razón, pero aún dolía ver a conocidos de toda la vida repitiendo sus mentiras. Luego llegó un pequeño momento de revancha accidental. Savannah llevaba meses organizando la fiesta número 13 de Coulton. Un evento grande, en un local caro. Tenía un depósito de $800 y varias cuotas pendientes. Yo sabía eso por mensajes viejos de mi madre. Y conocía al dueño del lugar por temas laborales, era cliente de nuestra empresa. No hice nada directo. No cancelé nada. Solo tuve una conversación casual con el dueño sobre algunos servicios que quizá contrataríamos en el futuro. Añadí, con naturalidad, que valorábamos a los proveedores cumplidos, aquellos que respetaban plazos de pago y contratos. Él entendió de inmediato. Esa semana llamó a Savannah para confirmar que realizaría su siguiente cuota. Ella había estado retrasándola, planeando postergarla aún más. Pero ya no fue posible. Tuvo que correr para conseguir el dinero. Me enteré por mi padre, que estaba mortificado. Después supe que ella había estado contando con esos fondos para otra cosa y ahora tuvo que redirigirlos. Fue un triunfo pequeño, pero se sintió bien. Pronto comenzaron a llegar las fechas de las audiencias. La primera fue por el préstamo de la transmisión, $4.500, más intereses. Un caso simple. Tenía el pagaré firmado, el cronograma de pagos, los registros bancarios y mensajes donde Savannah reconocía la deuda. Ella apareció con mi madre. Sin abogado. Mi madre en la última fila, mirándome como si yo fuera algún tipo de monstruo. El juez revisó todo. ¿Disputa la deuda?, le preguntó a Savannah. Era un préstamo familiar, dijo ella. Él no debía cobrármelo. ¿Aceptó estos términos de pago? Sí, pero le dije que necesitaba más tiempo. ¿Realizó algún pago? 3 pagos. 3 pagos en 3 años. El juez se quedó en silencio un momento y luego dictó sentencia a mi favor, $4.500 más intereses y costos del tribunal. Tenía 30 días para pagar o autorizaría la retención salarial. Savannah rompió a llorar. Mi madre corrió a abrazarla. Ambas me miraron con odio al salir. En el pasillo, Travis me estaba esperando. ¿Cómo te fue? Gané. La siguiente audiencia es en 2 semanas, ¿cierto? Sí. El préstamo del BAC, $8.200. Ese va a doler, respondió, satisfecho. La segunda audiencia fue igual. Lloró. Perdió. Cuando salí del edificio, mi padre me interceptó. Por favor, para con esto. Tu madre y yo pagaremos las deudas. Solo retira las demandas. Lo miré fijamente. ¿Tenían dinero todo este tiempo? ¿Podían ayudarla y prefirieron echarme la culpa a mí? Estábamos ahorrando para la jubilación. Exacto. Ahorrando lo suyo mientras gastaban lo mío. Si quieres ayudarla, paga tú. Pero yo no retiraré nada. Savannah debe cumplir. Se marchó sin decir más. Una semana después, Travis me llamó alarmado. Tienes que ver esto. Nos reunimos en nuestro lugar habitual. Sacó su laptop y me giró la pantalla. ¿Recuerdas que tu hermana contó en redes que tú le debías dinero? Sí. Todo falso, pero sí. Pues busqué un poco más, y mira esto. En la pantalla había capturas de publicaciones de Savannah en un grupo privado de Facebook para madres solteras. Algunas tenían 2 años de antigüedad. Comencé a leer todo desde el principio, intentando ordenar en mi cabeza por qué Travis había puesto esa expresión tan seria al entregarme el teléfono. No era una mirada casual ni un gesto de incomodidad, era algo mucho más pesado, una mezcla de indignación y preocupación contenida. Apenas deslicé el dedo por la pantalla y vi la primera publicación, sentí que el estómago se me hundía como si hubiera tragado piedra.
La primera entrada era de marzo de 2023, escrita con ese tono de víctima que Savannah usaba cuando quería que todos la compadecieran. Mi hermano sigue pidiéndome préstamos, pero apenas puedo sostenerme. Me siento culpable por decir que no, pero tengo que pensar en Colton. Me quedé mirándola durante varios segundos, incrédulo. Ya ese primer mensaje era una mentira enorme, pero lo que venía después era aún peor. Desplacé hacia abajo. Publicación de septiembre, mi hermano volvió a pedirme otros 5.000. Se los di porque es familia, pero esto ya es absurdo. Su esposa gasta dinero como si no costara nada. Noté como mi pulso comenzó a acelerarse. Savannah no solo mintió, sino que además me pintó como un irresponsable y dejó a Hank como si fuera la culpable de mis supuestos problemas financieros. Seguí bajando. Enero, ya le he prestado más de $30.000 a mi hermano y no me ha devuelto un centavo. Su esposa controla todo el dinero y no le permite pagarme. ¿Qué hago? Leí esa línea y tuve que cerrar los ojos un momento. Los recuerdos de cada transferencia, cada conversación donde ella prácticamente suplicaba ayuda, regresaron a mí como golpes. Luego encontré la publicación de junio, la esposa de mi hermano es tóxica. Lo volvió en mi contra y ahora quieren demandarme pese a que yo fui quien los ayudó cuando estaban mal. Aquello ya no era solo manipulación, era construcción deliberada de un relato completamente falso. Era una campaña para dejarme como un abusador y a ella como una heroína incomprendida. Tuve que releer esas publicaciones varias veces. No era solo frustración, era incredulidad absoluta. Mis manos temblaban. Ha estado mintiendo durante años, murmuré, sintiendo cada palabra hacerse más pesada. A todas estas personas les contó que yo era quien le debía dinero, no al revés. Travis, con la mandíbula apretada, deslizó la pantalla hacia abajo. Espera, dijo. Falta algo más. Mira esta de hace 3 semanas. Y entonces la vi. La peor de todas. Necesito consejo. Mi hermano quiere llevarme a juicio por unos préstamos supuestamente a su nombre. Él tiene documentos, pero estoy casi segura de que su esposa los falsificó. ¿Ella siempre me ha odiado? ¿Cómo me defiendo? El abogado dice que las firmas parecen reales. Pero sé que nunca le pedí dinero. Nosotros fuimos quienes los ayudamos. Entre los comentarios había uno que decía, contrata a un perito calígrafo. Si los documentos son falsos, él está en graves problemas. Eso es fraude. Y ella había respondido, no puedo costear un abogado ni un experto. Me gasté todo ayudándolo todos estos años. Ahora él intenta destruirme porque su esposa quiere vengarse de mí por decir la verdad sobre su matrimonio. Sentí como la rabia me subía como una ola fría y violenta. Lleva años construyendo una historia falsa, dije, sin poder contener la tensión en mi voz, haciéndose pasar por la víctima mientras me vaciaba los bolsillos y te pintaba a ti como el villano. Es una jugada calculada, añadió Travis. Te quita dinero, te acusa de robarle a ella y, cuando por fin decides reclamar lo que te pertenece, ya ha preparado el teatro para señalarte como el abusador. Me llevé las manos a la cabeza, respirando hondo. ¿Todo esto sirve para la corte? ¿Puede demostrar fraude, manipulación, difamación? No solo sirve, respondió. Esto puede convertirse en un caso penal si lo manejamos bien. Difamación, fraude, falsedad de declaraciones, todo. Me dejé caer en la silla, sintiendo un fuego frío recorrerme el pecho. Quiero destruir toda esta mentira, dije, sin rodeos. ¿Cuál es el plan? Travis habló con calma. Reunimos todas las capturas, las añadimos al archivo de pruebas y las usamos como presión. Pago completo, disculpa pública y reconocimiento de deuda, o presentamos cargos penales. Así de simple. Pasé horas guardando cada captura, reenviándomelas, organizando todo en carpetas. Esa noche, Hank me encontró rodeado de documentos impresos, notas, marcadores de colores y varias carpetas abiertas. ¿Qué es todo esto? Preguntó, mirándome con una mezcla de cansancio y miedo. Le expliqué todo, sin suavizar nada. Mientras leía, su rostro cambió. Dijo que yo controlo tu dinero. ¿Que te alejé de tu familia? Susurró, ofendido. Nos quedamos trabajando juntos hasta tarde. Armamos un archivo que no dejaba lugar a dudas. Todas las publicaciones. Los comprobantes de transferencia. Las notas de préstamo firmadas. Mensajes donde ella agradecía la ayuda. Chats donde admitía que estaba sin dinero. El paquete de pruebas quedó impecable, tan sólido que cualquier juez podría ver la verdad con un vistazo. Travis presentó una demanda enmendada, incluyó fraude, difamación y exigió una retractación pública. Cuando Savannah recibió la notificación en su trabajo, me llamó apenas una hora después. La escuché fuera de sí, casi gritando. No puedes hacerme esto. Jamás dije nada de eso. Tengo capturas de cada palabra, Savannah. Hubo un silencio que se sintió como plomo. Yo solo, estaba desahogándome, balbuceó.
No quise que. Eso debiste pensarlo antes de quedarte con $64.300 y encima inventar historias sobre mí. Te lo voy a devolver. Lo juro. Puedo armar un plan de pagos real, pero por favor, quita los cargos de fraude. Ya es tarde. Colgué sin más. Savannah intentó llamarme 17 veces. No respondí ninguna. Luego llamó mi madre, llorando, rogando que perdonara, diciendo que Savannah estaba colapsando emocionalmente. Bloqueé a todos. Esa noche, Hank y yo intentamos relajarnos en el sofá, pero la tensión seguía ahí. Entonces Mason bajó medio dormido. Papá, ¿por qué la abuela llamó al teléfono de la casa? ¿La abuela? ¿Qué dijo? Dejó un mensaje. Suena triste. Escuché el correo de voz. La voz de mi madre temblaba. Wyatt, por favor. Tu hermana está mal. Está diciendo cosas preocupantes. Llámame, te lo ruego. Lo borré sin pensarlo 2 veces. ¿Todo bien, papá? Preguntó Mason. Sí, campeón. Todo está bajo control. ¿Es por mi cumpleaños? Insistió. Hank y yo compartimos una mirada incómoda. En parte, admití. ¿Por qué lo preguntas? Escuché a la tía Savannah cuando se iban. Le dijo a Colton que nuestra fiesta era aburrida, y que yo no tenía talento. Yo escuché eso. Sentí un frío punzante en el pecho. ¿Cuándo lo escuchaste? Cuando salí a despedirme. Estaban junto al coche y no me vieron. Hank se inclinó hacia él. Cariño, sabes que eso no es verdad. Eres muy inteligente y muy capaz. Lo sé, pero ella es cruel. Colton también. ¿Por eso estás enojado? Es parte de todo. Anda a descansar, le dije. Nosotros nos encargamos. Cuando subió, la casa quedó sumida en un silencio tenso. La audiencia grande, la de fraude y difamación, sería en 3 semanas. Savannah desapareció de redes, dejó de llamar, incluso mis padres se quedaron en silencio. Creí que finalmente se habían rendido. Me equivoqué. 2 días antes de la audiencia, Savannah apareció en la puerta de mi casa. Por primera vez llegó sola. Hank abrió, vio quién era y vino a buscarme. Cuando salí, ella estaba en la entrada, con el rostro pálido y ojeras profundas. ¿Podemos hablar? Preguntó con una voz que apenas era un susurro. No hay nada que hablar, respondí. Nos veremos en la corte. Solo 5 minutos. Es lo único que pido. Hank me miró sin decir nada, y por alguna razón esa mirada me hizo aceptar. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Savannah respiró hondo, como si preparara valor para lo inevitable. Wyatt, voy a perder mi trabajo. Me llamó una tarde diciendo que estaba desesperada. Su voz temblaba mientras repetía que, si la declaraban culpable de fraude, la despedirían de inmediato. Que perdería el departamento, que no podría seguir pagando nada y, peor aún, que podría perder la custodia de Colton. Me rogó que retirara los cargos, como si todavía estuviera en posición de exigir algo después de todo lo que había hecho. No voy a hacerlo, respondí con calma. Hubo un silencio largo. Después soltó, entre sollozos. No pensé que llegarías tan lejos. Pues te equivocaste, le contesté. Entonces rompió a llorar con más fuerza. Dijo que lo sentía, que debería haberme devuelto el dinero, que había sido una mala hermana. Suplicó que no le quitara todo lo que tenía. Y fue entonces cuando perdí de una vez cualquier rastro de compasión. Me quitaste $64.300, destrozaste a mi esposa con tus comentarios, permitiste que tu hijo humillara al mío, y encima mentiste durante años. ¿Por qué debería tener misericordia? Porque somos familia, susurró. No, Savannah. Eso se acabó hace mucho. Dijo que mis padres jamás me perdonarían. Que Colton me odiaría. Le respondí que podía vivir perfectamente con eso. Se limpió el rostro, derrotada. ¿Qué quieres que haga para pagarte? No tengo ese dinero. Entonces no debiste pedirlo, le dije sin elevar la voz. Propuso un supuesto plan realista, $500 al mes durante 10 años. 10 años. Y aún así no cubriría los intereses. Le dije que no era suficiente. Lo entendió al instante, vi en sus ojos el momento exacto en el que asumió que había perdido, que ya no podía manipularme ni retroceder nada. Has cambiado, murmuró. Antes eras más amable. Sí, respondí. Cambié. Regresé a la casa sin mirar atrás. El día del juicio me puse mi mejor traje. Hank caminaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Travis nos esperaba en la entrada del edificio. ¿Listo? Me preguntó. Más que listo. Savannah llegó con un abogado joven, parecía recién salido de la universidad y llevaba un maletín envejecido que probablemente había pertenecido a su abuelo. Intentó negociar en el pasillo, bajo unas luces que hacían ver a cualquiera como si estuviera enfermo. Ofreció un acuerdo, pagos y una retracción pública. Travis ni se molestó en pensarlo.
No o sentencia completa o nada. Entramos. La sala era pequeña. Savannah estaba sentada en la mesa de la defensa, moviendo las uñas como si eso la fuera a salvar. Mis padres se ubicaron al fondo. Mi madre, Marlene, apretaba un pañuelo, y mi padre tenía la mirada perdida. El juez revisó cada hoja con un par de lentes que parecían no terminar de sostenerse. Cada página que pasaba era un pequeño triunfo para mí. El abogado de Savannah se puso de pie, se aclaró la garganta varias veces y comenzó. Su señoría, estas publicaciones fueron sacadas de contexto. Mi clienta solo estaba desahogándose en un grupo privado. Nunca intentó. El juez lo cortó sin levantar la vista. Su clienta publicó repetidamente montos específicos asegurando que le había prestado dinero al demandante, cuando en realidad ocurrió lo contrario. Esto constituye la construcción de una narrativa falsa. Savannah empezó a llorar en silencio. El juez no se contuvo, fallaba a mi favor en todos los cargos. Ordenó un juicio por $68.400 en capital más intereses y costos judiciales. Además, una indemnización por difamación de $15.000. Finalmente, se dirigió directamente a ella. Ms. Carter, tiene 90 días para pagar la totalidad. Si no lo hace, autorizaré la retención de sueldo y la incautación de bienes. También deberá publicar una retractación en todas las plataformas donde difundió afirmaciones falsas. El incumplimiento resultará en desacato. Se levanta la sesión. El mazo sonó y el eco me supo a justicia. Salimos. Travis me dio una palmada en la espalda. Así se hace. Hank me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti. Esa noche volvimos a casa, pedimos comida y vimos una película con Mason. Un viernes normal. Hasta que mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero que estés feliz. Arruinaste a tu hermana. Arruinaste a esta familia. Ojalá haya valido la pena. Bloqueé el número. Llegó otro, distinto. Te vas a arrepentir. Nunca te perdonaremos. Bloqueo nuevamente. Luego apagué el teléfono. Una semana más tarde, Savannah finalmente hizo pública la retractación exigida por el tribunal. El texto no dejaba margen de interpretación, admitía que había mentido, que yo había sido quien le prestó el dinero, que jamás cumplió con los pagos y que las acusaciones que difundió sobre mí eran falsas. No tuvo forma de suavizarlo. La reacción fue inmediata. En menos de una hora, su publicación acumulaba comentarios que parecían cuchillas. Personas que ella consideraba cercanas le daban la espalda en tiempo real. No puedo creer que hicieras esto, ¿cómo pudiste mentir así? Esto es vergonzoso, eran algunos de los mensajes más moderados. Su círculo social se desmoronaba ante sus propios ojos. No tardó en ocurrir lo inevitable, su empresa vio la declaración. Y aunque oficialmente su despido no mencionaba la palabra fraude, todos sabíamos la verdadera razón. En un trabajo donde la credibilidad financiera era fundamental, reconocer públicamente haber inventado historias sobre préstamos la dejaba sin margen de defensa. Después vino mi madre. Llamó a Hank completamente fuera de sí, gritándole que habíamos destruido a la familia, que mi actitud era inhumana, que Savannah estaba pagando un precio demasiado alto. Hank la dejó hablar unos segundos, respiró hondo y colgó sin decir una palabra. Acto seguido, bloqueó su número. Mi padre optó por un largo correo lleno de frases sobre el perdón, la sangre y la obligación moral de apoyar a los nuestros. Ni siquiera terminé el mensaje, lo eliminé con la misma frialdad con la que se descarta un anuncio molesto. Con el tiempo, las consecuencias económicas llegaron como una avalancha. Su sueldo empezó a retenerse automáticamente. El departamento en el que vivía se volvió insostenible y tuvo que mudarse a un lugar más pequeño. Coulton cambió de escuela. Su coche volvió a desaparecer de la noche a la mañana, exactamente igual que las otras veces que perdió el control de sus finanzas. Sin mis préstamos constantes, su vida volvió al punto en el que siempre habría estado. Curiosamente, no sentí satisfacción ni culpa. Solo una especie de calma racional. 6 meses después, los depósitos del embargo llegaban puntuales 2 veces al mes, $287.50 cada uno. Los guardaba en una cuenta aparte. No porque los necesitara, sino porque representaban algo más que dinero, eran la prueba de que esa etapa estaba cerrada. Al finalizar el año, ya había devuelto $7.475, apenas una fracción de la deuda total. Aún quedaba un camino larguísimo para los $75.925 restantes. Su historial crediticio cayó al suelo. Finalmente se declaró en bancarrota, aunque la sentencia, tal como me había advertido Travis, no desapareció. Las deudas de ese tipo las seguirían hasta que las pagara. Su situación laboral se volvió tan inestable que perdió temporalmente la custodia de Coulton. Mis padres se hicieron cargo por un tiempo, mientras ella lo veía solo cuando podía costear el viaje.
Me enteraba de esas cosas por familiares lejanos que aún intentaban convencerme de que estaba actuando con frialdad y que debía reconstruir los lazos. Pero para entonces yo ya lo tenía clarísimo, despedirme de mi familia no me convirtió en una mala persona. Me convirtió en alguien que por fin puso límites. En un mejor esposo, un mejor padre y un hombre que eligió dejar atrás a quienes le exigían todo sin ofrecer nada. Y esa decisión, lejos de destruirme, fue la que me permitió recuperar mi vida.